han dejado un panorama muy claro. Y hablando de la inestabilidad posterior de hombro, pues no es nada rara de que se presente en nuestra consulta o en los servicios de emergencia. Constituye el 10% de todas las inestabilidades. La etiología pues se parece también a la etiología anterior. Tenemos clasificaciones que hablan de etiología traumática, microtraumática, traumática, laxitud o sin laxitud, y que pueden ser pues iniciales o recurrentes, ¿no? Hay un grupo de pacientes que tienen mucha más predisposición a presentar este tipo de lesiones, entre esos los que tienen convulsiones o los que tienen traumas por shock eléctrico, también personas alcohólicas, es decir, momentos en los cuales específicamente la articulación glenohumeral queda muy susceptible para que se luxe el hombro hacia atrás. También otro punto anatómico que puede comprometer la estabilidad de la articulación glenohumeral es la retroversión glenoidea. Hay datos ya de que un pequeño porcentaje, un pequeño grado de retroversión compromete la estabilidad. Aquí está un dato, 1%, un grado de retroversión aumenta en 17% la probabilidad de inestabilidad posterior. Entonces son grupos de pacientes que son específicamente susceptibles de sufrir esta inestabilidad posterior. Y pues ya está bien definida la lesión de Bankart invertida o la lesión de Kim, que es exactamente un Bankart pero en la porción posterior-inferior, que es la que compromete tanto el labrum, el periósteo posterior y la cápsula posterior del hombro. La valoración clínica también tiene que empezar con estos criterios que ya son conocidos por todos, que son los criterios de Beighton, que son muy fáciles de realizar y examinar, en los cuales si tengo un puntaje de más de 4, pues puedo definir que el paciente es hiperlaxo y el tratamiento va a ser con diferente abordaje. Tenemos algunos exámenes para realizar, entre esos el cajón posterior, la prueba de Kim y Yerk, que son pruebas específicamente para inestabilidad posterior. Es la prueba de Kim, que es menos agresiva que la prueba de Yerk. Consiste en colocar en una abducción de 90 y rotar el brazo hacia flexión, sin rotaciones. El paciente puede sentir un disconfort posterior, y la prueba de Yerk es mucho más agresiva pero mucho más sensible para el diagnóstico de inestabilidad posterior, porque además de hacer el efecto que hacía en la prueba de Kim, yo ejerzo una carga con el tronco y hago la rotación interna con flexión del brazo en 90 grados. Es decir, es estimular la cápsula posterior y la lesión que está producida atrás por la luxación primaria para ver si el paciente tiene un disconfort o sensación de luxación. Y el test de presión posterior, que no es más que ejercer una presión para luxar o pretender luxar el hombro, obviamente con protección en la parte posterior con la mano, porque la idea no es luxarlo, sino producir la sensación de disconfort en el paciente. Es positiva cuando el paciente refiere a ello. Entonces, hablando de diagnóstico, para concluir, el 97% de sensibilidad para lesión del labrum posterior inferior cuando hacemos la prueba de Yerk y la prueba de Kim. Si las dos tenemos positivas, tenemos alta probabilidad de diagnosticar esa inestabilidad posterior en el hombro. Hay una nueva prueba que también se ha reportado, no está validada todavía, pero tiene unos niveles de especificidad y sensibilidad muy altos, que es la prueba de Porcellini, que consiste en decir al paciente que flexione el hombro a 90 grados, haga una rotación interna máxima con una aducción también de 15-20 grados, estabilizar la escápula con la mano contralateral y decirle al paciente que suba el brazo contra resistencia. Si yo hago la misma prueba pero ya con estabilización posterior y el paciente refiere que mejora la estabilidad con la posición del pulgar en la zona posterior al realizar la misma maniobra, es una prueba de Porcellini positiva. Estas son las cifras de sensibilidad y especificidad para la prueba de Porcellini. Me parece que la prueba de Kim, de Yerk, y añadimos esta prueba de Porcellini, podemos tener una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar o descartar inestabilidad posterior. En las imágenes, para ser rápido, pues ya hemos revisado, tuvimos una plática larga de imagenología de hombro, en donde ya vimos muchas de las cosas que se puede encontrar en estabilidad anterior y posterior. Nada más mencionar que es necesario pedir proyecciones buenas
y en la resonancia magnética saber qué vamos a encontrar. Entre esas lesiones asociadas podemos tener un Hagel reverso, es decir, una desinserción del ligamento glenohumeral en la porción humeral de su inserción, un Banca reverso, que es la lesión de Kim, y lesiones asociadas análogas al ATSA, al PERTES y demás, que son el POLPSA, el PLIPSA, que son abulsiones y desinserciones de la parte posterior, tanto en el labrum como en la cápsula y como en el periósteo. La lesión de Kim entonces compromete el labrum posterior en una zona de 6 a las 9 en la parte posterior inferior del labrum. Les rogaría un poquito de silencio a los staff, a los stand, por favor, para lograr terminar pronto y respetar los tiempos. Gracias. Vamos a seguir. El tratamiento quirúrgico, dependiendo del grado de lesión que tengamos en la cabeza, como defecto glenohumeral o igual que se trata en la inestabilidad anterior, o si tenemos todavía el labrum para reparar, pues el tratamiento varía dependiendo de tejido que tenga disponible, óseo y labral. Tenemos que considerar mucho la displasia con retroversión glenoidea. La retroversión es uno de los factores para falla de cualquier procedimiento que hagamos para estabilizar la cabeza humeral cuando tenemos inestabilidad posterior. Y la luxación crónica posterior, como vemos hacia abajo, o sea, varía entre la artroplastia, el alinjerto en cabeza dependiendo del defecto, y la cirugía de McLaughlin, que es no más que la transferencia de la tuberosidad menor para ejercer un efecto de rellenado del defecto en la cabeza humeral. Ya vamos a ver un caso a propósito de ello.